Mención honorífica para Ali Pardo, Meliodas y Shizuka. Gracias por suscribirse a nuestro segundo canal. Este combate va a quedar épico. Voy a acabar a mi rival con un super ataque especial. 10, 9, 8... ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¡No me jodas! Bienvenidos, brothers. Dale like a este video si te gusta el arma láser y suscríbete para tirar un ataque especial en el siguiente video. Vatos locos te está esperando. El clan número 1 de Confe. ¡Únete ya! ¡Go, go, go! ¡Let's do it! Pues venga, vamos a iniciar con este combate 2 contra 2. Me voy con un compañero de Latinos Confed y empezamos con la recolección de suministro. Pero cuidado, cuidado, que aquí se empieza a descontrolar todo, pues mi compa se equivocó de lado. Esto se va a poner feo. Desde ese momento me di cuenta que la cosa iba a estar intensa. Mi compañero no fue por mar, entonces iba a tener poca recolección de suministro. Por mi parte, rápidamente recolecté todo el suministro del mar, pero me di cuenta de que mi rival era un morado. Hasta me acordé de Barney. Le voy a dar una checada a mi compa y me doy cuenta de que tiene chingo de suministro. Entonces dije, bueno, se repuso. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir checando este combate. Y en este momento, pues a mí se me hacía fácil hacer un ataque rush de hammer y asalto, pero no sabían en la que me acabo de meter. Coño, que casi me cuesta la partida en este momento. Me iban a matar tan rápido. Por su parte, mi compañero pues ya tenía ciclones. Bien a la Tracy, bien a la vieja escuela. Y mira esto, brother. En este momento me sudó hasta el asterisco. Se me hizo chiquito y apachurrado. Me di cuenta de que Barney venía con todo el poder. Y yo, pues, había puesto todo mi desarrollo, pero no tenía tropas, banda. Mira cómo me empieza a pasar encima. Mando a traer mis asaltos. ¡Corran, hijos de la chingada! Pero, tristemente, solamente llegaban a morir. Así que rápidamente empezaba a producir, pero no mames, me pasaba encima con todos los hammers. Aquí afortunadamente saco mi escudo, pero llega mi aliado con un enjambre de Cyclone. Viene a la Tracy fucking Camper. Y aquí empezamos a repartir harta pija para llevar. El rival se pierde, se aleja. Y por acá yo le comentaba a mi brother, ven güey, ven pinche güey, vamos a atacar. Pero pues se fue bien pa' la chingada este compa, me dejó solo. Así que pues rápidamente empecé a producir tropitas. Venga, chepa acá. Pero cuidado, que a mi compañero le cae toda la pinche manada de tropas enemigas. Con escudo, con Typhon, con Zeus. Y mi pinche compañero con Cyclone, no mames, güey. Pinche Cyclone, no valen madre, mira cómo aquí caen. Están lloviendo putaza por mayor. Y mi compañero con Cyclone, no me chingues, cabrón. Mi compañero no tiene tropas en este momento, empieza a construir bunkers, cabrón. Los bunkers son para la infantería, güey. Pues aquí yo seguía explorando, seguía viendo y dije, no mames. La verdad es de que la cosa estaba bastante difícil para mi compañero. Yo no sabía si iba a poder con eso, pues el rival estaba atacando con full infantería, con full tropa pesada y mi compañero con Cyclone, no mames. Así que en este momento yo dije, pues es con todo. Y me dispongo a atacar. Pero vaya menuda mierda de ataque que hice, cabrón. Pinches escudos hasta adelante, para allá, para la chingada. Y dije, no mames, cabrón. Aquí este pinche enemigo me aplastó, me sobajó, me humilló y solamente me quedó esto. Un grito mezclado con bastante dolor y la verdad con
un poco de placer, pero qué chingados. Aquí continuábamos, aquí seguíamos produciendo y mi compañero vaya resistiendo el ataque y yo por acá echando ¿Cuántas desmadre arman estos dinosaurios, ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo! Ahora sí, déjate venir. Empiezo a repartir pijazo, empiezo a repartir putazo con el escudo del poderoso Zeus. Empezamos a darle para llevar al pinche Barney. Tómala, cabrón, pinche Barney. Ahí empieza a retroceder, empieza a morir, la empieza a palpar. Pero nosotros estamos empezando a atacar. Y mi escudo, vaya que es la hostia. No mames, en este momento me doy cuenta, cabrón, de que mi pinche rival tiene también escudo, hijo. Hostia puta. Así, cabrón, así, cabrón. Batalla de escudos, batalla de pinches escudos. Rápidamente mando mis asaltos hasta el fondo, cabrón. Pero este cabrón ya tenía un escudo y estaba bien fuerte. Así que aquí se viene el enfrentamiento de escudos, cabrón. Checa mi carnal, como incluso este güey tiene más rango de disparo que yo. ¿Y qué creen? Que me di cuenta que, no mames, estos pinches rivales que nos tocaron estaban súper fuertes, güey. Así que es sin miedo al éxito, güey. Yo seguía aventando mi pinche oro. ¡Ay, mi oro! Pero valiendo madre, seguíamos atorándole a los putazos y seguíamos dándole a tapija a este pinche Barney Gómez. Así que poco a poco le iba pasando encima, yo con más tropas, pero él con más poder. Así que rápidamente seguía atacando. Vengan, pinche Zeus, tírale. Si te das cuenta, yo aquí lo que hacía era controlar el disparo. Controlaba el disparo y de esta manera podía destrozar sus unidades. Porque no mames, uno contra uno me hacía caca. Artisma, caquisma. Pero aquí rápidamente seguía produciendo y harto pinche aumento de oro. No mames, este pinche combate fue el que más aumentos de oro me hizo gastar. No por el pinche compañero, hijo de puta. No es cierto, gananos. Sí es cierto, cabrón. No es cierto. Sí es cierto. Pero aquí yo seguía atacando y en este momento dije, a huevo, ya la palmó. Pero mi compañero pues seguía produciendo sus pinches Cyclone, este güey. O sea, qué pedo, cabrón. Algo anda mal, ¿no? Pero no es falla, era mi compañero, mi amigo, mi gran aliado. Así que dije, ¡vamos a matarlo! ¡Esta perra está loca! Ay, caramba, creo que me emocioné mucho, pero no hay falla. Ya no tenía contra la pared, no tenía contra las cuerdas. A puro pijazo en la cara, cabrón. Aquí pues bueno, ya no le quedó de otra, así que se empezó a autodestruir. Y mientras, los escudos son la hostia, banda. ¡Ey! Si tú estás de acuerdo que los escudos son la hostia, por favor deja tu like. Mientras enfocamos a estos dos asaltitos que se están dando su toque. Aquí justo le decía a mi compañero que estaban bien fuertes. Y bueno, justo le estaban atacando. Así que tiene razón, me dejó en visto. Pero rápidamente mi compañero empezó a tratar de defenderse. Y yo dije, pero qué cabrón, este güey está muerto. O sea, yo dije, este cabrón está muerto. A huevo necesito los pinches verdes. Mientras que a mi compañero pues le estaban sacando un poquito toda la mierda. Lo estaban aniquilando. Yo dije, no mames, ¿qué hago? Pues se me ocurrió el viking. Desgraciadamente aquí este rival lo empieza a aplastar, lo empieza a aniquilar, a desaparecer. Pero pues yo dije, voy a ayudar a mi compañero. Vemos cómo él insistía en defender, insistía en aguantar. Y no mames, ya cuando llegaron los vikings ya la había palmado. Así que dije, pues ni pedo, hay que quitarlos. Aquí mi compañero me saca algo gracioso que dice que ataque las torres antiaéreas. Y dije, no mames, güey, o sea, con trabajos tengo 2 Vertex. Si quieres que ataque las torres antiaéreas te va a descacar. Así que lo que yo hice fue atacar con los 3 Vertex que ya tenía sus unidades. Y de esta manera pudimos hacer que mi compañero pudiera aguantar un poco más. Pero rápidamente yo seguía con la producción, mientras que mis vikings pues se quedaron un poquito ahí haciendo el mongol. Bueno, y aquí a mi compañero se le ocurre construir mientras estando Zeus en su base.
Estás bien pendejo. Bien pendejo. Apuesto que el rival se super cagó de la risa cuando le bajó su cuartel de reconstrucción a mi compañero en esa jugada tan sencilla. Lo apuesto porque realmente yo lo disfruté también. Y aquí, ojo, que mi aliado, mi compañero me estaba dando instrucciones de qué era lo que quería que yo hiciera. Desgraciadamente no se había dado cuenta de que había 2 Typhoons y yo tenía Vertex. Pues ni hablar, haciéndole caso al jefe, esa jugada me costó 5 Vertex. Ni hablar, es absurdo atacar si estás viendo que hay defensas antiaéreas. Yo lo sé, pero desgraciadamente mi compañero no sé si no lo vio o no sé si no sabía. Pero aquí se dan cuenta de que incluso otra vez el rival está atacando y yo otra vez vengo a defenderlo. Pero obviamente como me había quedado sin Vertex, pues no pude hacer la gran cosa. Si se dan cuenta, el rival tenía un Cyclone aquí. Esta parte sí que me hacía mucha gracia porque yo estaba huyendo de Cyclone y estaba así de ¡ayúdame, ayúdame! Pero afortunadamente llegó alguien a salvarme. ¡A que te mato! Así es, banda, llegó un Vertex a salvarme. Pero que cuidado con el Zeus que anda en modo loco. Afortunadamente llegué con mis Vertex a eliminar esas tropas residuales que quedaban. Igual mi compañero empezó a sacar uno que otro Zeus. Por mi parte pues yo seguía recuperándome porque había perdido varios Vertex. Entonces aquí mi compañero me empieza a decir cómo es que debo de jugar. Y yo le digo, oye brother, pareces nuevo. Bueno, dejando eso a un lado, nuevamente se preparaba él para volverse a levantar, pero yo le comentaba, hey brother, pues tienes que tener exploración, tienes que tener visión. Le estaba comentando que avanzara sus tropas para que si viéramos mínimo dónde van a llegar los Vertex y yo tuviera más tiempo de reacción. Aquí fue súper curioso, súper chistoso. Entramos como que en un estado de ven, vente, vete, ven. Y dale con eso. Pues tristemente, entre tanto viaje e ida, pues ya no podía defenderlo y aquí le llegó el enjambre de Vertex. Aunque afortunadamente dimos bastante pija y le pudimos tirar todos los Vertex a ese compa. Magnífico, esa batalla aérea fue bastante buena, brother. Pero, ojo, que yo seguía enfocado en producir aviones, pues obviamente tenía que cargarme al rival con aviones. Porque desgraciadamente mis Thors están de la mierda. Y así es, brother, adivinaste, le volvieron a bajar su cuartel. Desgraciadamente, como dije, yo le comentaba que sacara una barraca para tener visión, banda. La barraca iba a hacer que sacara saltos y así poder ver dónde venía este pinche malparijo de puta. Pero desgraciadamente mi compañero pues no hacía caso, cabrón. Y aquí, como te das cuenta, el rival estaba ataque con Vertex. Y yo dije, ¡puta madre! Tenía que estar gastando chingo de aumento de oro para poderlo alcanzar, porque a mis pinches Vertex también le faltan mejoras. Entonces pues dije, bueno, pues qué chingados. Aquí vamos a darnos unas vueltecitas para alcanzarlo a... pues a ensartar, a alcanzarlo a atrapar en el aire, como una pinche mosca atrapada por un gato, compa. Y aquí se me ocurre explorarlo y dije, no mames, mira cuánto daño me hacen. Esta fue la peor estupidez que pude haber hecho. Me fui a meter a su base de ese cabrón y me bajó casi todos mis Vertex. No mames, cabrón. Aquí mi compañero se vuelve a levantar por cuarta vez su cuartel. Pero otra vez no tenía espías y yo estaba destrozando las tropas que me quedaban para poder seguirlo apoyando con más Vertex. Algo me decía que mi compañero no estaba atento en la partida, pues me comenta que yo debo de aprovechar cuando el enemigo ataque y yo así de... Pues sí, güey, no mames. Estuvo bastante raro, la verdad,
Pero aquí, ojo, que el rival me ataca con Thors, me ataca con Vertex, me ataca con todo. Y ¡no! ¡Mi Dios! Me va a tirar mi cuartel, ¡hostia puta! Me baja mi cuartel a la verga. A la verga el cuartel por estar ayudando al pinche novio de mi compañero. Afortunadamente también el rival perdió bastantes tropas, pero yo me quedé así con la cara de mongol y dije, ¡hostia puta! Ya debía haber acabado este combate desde hace rato si no estuviera ayudando tanto a mi compañero. Pero desgraciadamente es un compañero y en los 2 contra 2 jamás debes dejar morir a nadie, te lo digo yo. Aunque te hagan encabronar. Así que yo aquí ya estaba hasta la puta madre y le dije, ¡saca la puta barraca! Ya carajo, ya tenía que sacar la pinche barraca para tener los pinches asaltos por el mapa. ¡Hostia puta! Aquí, como te das cuenta, apenas me hizo caso este brother. Y aquí, a huevo, por fin podemos enganchar al rival. Por fin pudimos atraparlo ahí en la movida. Ya venía a tirarlo otra vez su cuartel, el muy verga, ¿no? A ver si ahora sí muy picudo, papá. Pues no lo logró y le tiramos 2 pinches Vertex hasta los Thors, cabrón. Este pinche combate ya me costó un huevo y mitad del otro. Pero afortunadamente me volví a levantar. Y ojo, que aquí este pinche rival otra vez ya le iba a atacar con Zeus. Pero yo llego y ¡órale, papá! Una pinche pasada de ver, otra pasada y a la verga. Tomar por culo, mijo. Rápidamente vuelvo a construir otro cuartel por si se le ocurría tumbarme nuevamente mi cuartel. Mi compañero por fin me hace caso y empieza a mandar los asaltos a explorar el mapa. Y aquí me armo de valor y digo, le voy a explorar aquí, a ver qué pedo. Le tumbo un aeródromo y aquí este güey aumenta ataque de oro y no mames. Le tumbo el otro aeródromo y pierdo todos mis Vertex. La cagaste, cabrón, la super cagué ahí. Nuevamente perdí todos mis Vertex y digo, chingada más mis aumentos, cabrón. Rápidamente a producir nuevamente Vertex, a producir tropas, a producir nuevamente más unidades para poder defender. Aquí, como te das cuenta, este combate ya me salió bastante caro. Pero aquí mi rival, mi compañero ya tenía... Mi rival y compañero en este momento ya tenía asaltos en el mapa, así que pues yo podía ver qué estaba haciendo el enemigo. Y vemos que le quiere mandar un ataque con Zeus, con Vertex. Y digo, sí se puede ganar, cabrón, ¡vamos! Así que aquí de una manera bastante controlada mando mis Vertex a asediar y a destrozar esas unidades que iban llegando. Mi compañero se empieza a levantar y digo, no mames, este güey otra vez con la pinche fábrica de aviones. Vemos que el rival manda otra vez los Typhoon y otra vez manda los Vertex. Y aquí, ¡wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! nos iban ganando, banda, nos iban ganando. ¿Por qué? Porque a mi compañero le han dado hasta por debajo de la lengua. Y yo digo, ni mergas, esto se soluciona ya con la poderosa arma láser. Deja tu like si quieres ver un láser, carnal, porque esto va a reventar anos. Afortunadamente ya mi compañero, qué chingón, ya estaba mandando los asaltos al centro. Y yo pues necesitaba puntos de mando porque ya no tenía capacidad de tropas. Así que mando a morir mis Vikings. Aquí el rival vemos que le ataca con los Thors. Nuevamente le tumban su pinche taller. Y yo estaba confiado porque dije, bueno, voy a sacar mi láser y a tomar por culo. Así que aquí vamos a ver el arma láser en 20 segundos. En 15 segundos. En 10 segundos. Ya estaba viendo dónde lo iba a tirar y ¡me recargo en la pared! A ver, tranquilo, relájate. A ver, una respiración profunda, voy a relajarme. Pues
Pues no, a esta altura ya estaba que me llevaba la rechingada y mi compañero ni en cuenta. Ignoró la situación, le valió madre. Y aquí el pinche enemigo me quiere atacar nuevamente a mí. Perdí mi láser, perdí mis tropas. Me quedé sin nada, pero afortunadamente todavía seguía en pie mi espíritu de lucha y de guerra. Así que rápidamente me volví a levantar. Mi compañero se prepara para atacar y entonces... Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados. Vemos que el rival está súper encerrado con búnkers, con torre de cohetes, con tropas, con asaltos sin llamas, con tanta chingadera. Y dije, no mames, ¿qué pedo con este güey? Afortunadamente ya mi compañero por fin se pone las pilas y va sin asco, echándole pinche fuego a la lumbre, echándole rabia y toda la pinche saliva en la boca, cabrón. Va con todo duro y a la cabeza. Yo dije, bueno, si da tiempo hasta un láser se lleva, chingue a su madre. Pero aquí mi compañero rápidamente empezaba a atacar. Yo digo, no mames, me quedé sin Vertex, güey, por tirar los chingados bunkers. Afortunadamente aquí mi compañero estaba atacando, estaba entrando, estaba destrozando. Iban 56 minutos de la partida y todavía le faltaba toda la base por tirarla, cabrón. Yo sin chingadas tropas. Yo dije, ¿qué hago? Falta ver cómo se va a desarrollar. Así que le dije, métele candela, cabrón. Bueno, lo pensé. Y aquí le puse, ¡bien, bro! Pero... me dejó en visto este cabrón. Aún así dije, bueno, aparte del visto que me acaba de aplicar, no hay pedo con que gane. Faltaban 58, 2 minutos, 1 minuto y medio de la partida, justo lo que iba a tardar en sacar mi láser. Y mi compañero me dice, ataca esto, ataca el otro, ataca por allá para la chingada. Y dije, no mames, pues si no tengo ni tropas, nos iba ganando el rival. Y entonces digo, pues chingue a su madre, sin miedo al éxito, compa. Y este brother todavía tenía más bunkers. Y llegamos a rematarlo con los Vertex. Y aquí nos llevamos la victoria. Combate súper estresante el día de hoy. Y venga, deja tu like si te gustan los combates 2 contra 2. Suscríbete y activa todas las notificaciones para poder seguir ganando más batallas. Un agradecimiento especial para mi brother Milo. Gracias por patrocinar este canal.